Hoy les voy a enseñar a tejer esta hermosa diadema. Hola, ¿qué tal? Yo soy Katy y bienvenidos a un video más de Katitas Crochet. Hoy vamos a realizar la última parte del set que ya les compartí hace unas semanas atrás. Esta diadema es súper hermosa y ya verán que es súper fácil de hacer. La pueden hacer en diversos colores o en un solo color. También la pueden decorar con perlas o cristales. Antes de pasar al tutorial, quiero invitarlos a suscribirse y también que activen la campanita para que YouTube le avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y también quiero agradecerle a todas las personas que se han suscrito. Muchas, pero muchas gracias. Para esta hermosa diadema yo utilicé hilo de la marca Sinfonía en color azul rey. Este hilo es de 2 milímetros de grosor. De esta misma marca utilicé el tono blanco. Y de la marca Clea voy a estar utilizando este que es un color verde caña y lo voy a tejer en 3 hebras, ya que este hilo es de menos de 1 milímetro de grosor. Y de esta misma marca voy a utilizar el color melón. Aguja de tejer de 2.5 milímetros. Aguja lanera. Una diadema de plástico. Esta tiene una medida de 2.5 centímetros. Tijeras. Tela guata o polifilm. Esta debe ser un poco más larga que la diadema y un poco más ancha. Un poco de terciopelo. Este lo usan para hacer aretes de soutache. Silicona caliente y repuestos. Un poco de tela de su preferencia o de la que tengan en casa. Yo voy a estar usando esta que aquí le decimos poplin o dacron. Cinta de medir, hilo de coser en tono azul y aguja de coser. Comenzaremos acolchonando nuestra diadema y para ello vamos a colocar un poco de silicona caliente por dentro de la diadema para pegar una de las puntitas de la tela guata o polifilm. Me estoy ayudando con la pistola para no quemarme. Ahora vamos a colocar tiras largas y delgadas sobre toda la diadema para pegar la tela guata. Estoy colocando muy poca silicona para que a la hora de colocar lo que son los apliques, en este caso la trenza que vamos a hacer posteriormente, el exceso de goma no me estorbe. Ya hemos llegado a la otra puntita y voy a colocar más silicona dentro del otro extremo de la diadema. Ahora vamos a cortar este excedente de la parte de abajo de la diadema en forma diagonal y también cortamos los de la parte de adentro. Ahora vamos a pegar los lados de esta manera, colocando goma en la parte interior y presionando lo que sobra de la tela guata hacia adentro. Si desean este paso lo pueden omitir, ya que cuando vayan a forrar la diadema, la tela guata se va a ir acomodando sola. Muy bien, ahora vamos a cortar la tela. Ya yo he realizado una marca aquí. Vamos a medirla. Cada tira va a medir 1,5 pulgadas. Cortamos y colocamos nuevamente la cinta de medir hacia abajo para cortar otra tira. Con ayuda de un alfiler, aguja o soltador vamos a sacar una hebra y esa hebra la vamos a tirar hasta formar un canalito por donde vamos a cortar, y de esta forma las tiras van a salir parejas y del mismo tamaño. Deben cortar tiras hasta llegar a un largo de 60 pulgadas. En mi caso yo voy a cortar 3 tiras, ya que la tela mide 30 pulgadas. Bien, ya yo tengo mis tiras. Miren que de ancho ellas miden 1,5 pulgadas exactamente y están súper parejas. Bien, ahora las voy a unir con la máquina por aquí. Este paso también lo pueden hacer a mano si no tienen máquina. Y luego de eso vamos a hacer una pequeña bastillita de este tamaño más o menos con la máquina a mano, o también lo pueden planchar. Una vez tengan las tiras unidas y la bastillita hecha, ya está lista para enrollar la diadema. Como podrán ver, se redujo a 1 pulgada.
Bien, ahora vamos a colocar silicona en uno de los extremos de la diadema. Pegamos la tela ya sea con ayuda de la punta de la pistola o con la tijera. Y luego vamos a ir enrollando la tira en toda la diadema hasta llegar al otro extremo. Mientras vayan enrollando, deben tener cuidado de que la parte de adentro quede prolija. La de afuera no importa tanto porque por allí vamos a coser la decoración. Cuando lleguen al otro extremo van a cortar la tela y van a colocar silicona en la parte de adelante para pegar la tela y que en un futuro no se suelte. Es bueno revisar si faltó o no silicona y si faltó le colocan un poco más. Si les quedó excedente de tela lo pueden cortar. Buscamos el terciopelo, este mide 4.5 centímetros de ancho y 5 centímetros de largo y lo vamos a pegar en las puntas, en los extremos de la diadema. Así que colocamos silicona en la parte interna, pegamos y vamos a rodear la punta. Debe quedar bastante ajustado a la diadema. Luego colocamos silicona en la parte interna para pegar el otro extremo del terciopelo. Presionamos con nuestros dedos, quitamos el exceso de goma y cortamos el excedente de terciopelo, tanto de los lados como de largo. Ahora vamos a colocar silicona en la parte interna y así poder unir los dos lados. Esperaremos un poco para que se seque, mientras tanto vamos a hacer el otro extremo. Colocamos silicona en la parte interior, pegamos el terciopelo, le damos vuelta alrededor de la punta de la diadema y colocamos silicona en la parte interior para pegarlo. Jalamos, presionamos y mantenemos los dedos un rato allí para que se adhiera. Cortamos el excedente y ahora sí vamos a cortar el otro lado. No lo corten al ras, sino dejando un poquito de espacio y luego van a cortar las puntitas. Ya este lado está listo, así que voy a hacer el otro. Continuaremos con la decoración a crochet y para ello vamos a hacer un nudo deslizado. Colocamos la parte corta sobre la parte larga, introducimos la aguja desde abajo, tomamos hilo y cerramos. Ahora tejemos una base de 100 cadenas. Estas cadenas le debe dar una medida de 47 centímetros, ya que la diadema tiene una medida de 37 centímetros. Regresamos a nuestro tejido, subimos una cadena, ingresamos la aguja en la segunda cadena a partir de la aguja, sacamos, tomamos hilo y cerramos todo. Nuevamente ingresamos la aguja en el siguiente punto, sacamos y cerramos todo. De esta forma vamos a ir realizando puntos bajos hasta llegar a un total de 19 puntos bajos, ya que estamos contando la primera cadena como un punto bajo. Ya realizado mis 19 puntos bajos, vamos a tomar lazada y en el siguiente punto vamos a ingresar la aguja, sacamos y tomamos hilo para cerrarlo todo. De esta forma creamos un medio punto alto. A continuación vamos a realizar 60 medios puntos altos. Ya llevo 2, así que me faltan 58. Ya realizados los puntos, vamos a continuar con puntos bajos en cada cadena hasta llegar a la última. Recuerden que vamos a ingresar la aguja, sacamos, tomamos hilo y cerramos los dos puntos. Si necesitas repasar estas puntadas o eres principiante, te invito a mi curso básico que te lo voy a dejar en la parte de arriba. Ya hemos llegado al último punto, voy a subir una cadena
y voy a ingresar la aguja en el último punto que realizamos. Sacamos hilo y pasamos por el anillito principal. De esta forma creamos un punto deslizado. Subimos una cadena y cortamos el hilo. Ahora los vamos a esconder con ayuda de una aguja lanera. Estas hebras o terminaciones me han quedado cortas, por lo que primero voy a pasar la aguja por la parte de atrás de los puntos y luego vamos a pasar las hebras por la aguja. Una vez realizado, alamos y de esta forma hemos escondido las hebras, o seguirlo escondiendo con la misma técnica. De estas vamos a realizar 4, una de cada color, una blanca, una azul, una verde caña y una melón. Cuando ya tengan las 4 listas, vamos a escoger uno de los dos extremos. Voy a escoger este. Vamos a comenzar con la trenza. Para ello vamos a colocar la parte blanca abajo y la parte azul encima de la blanca. Esto lo vamos a fijar con un alfiler, ya que todavía no vamos a coser, vamos a realizar la trenza. Una vez fijada esta parte, vamos a tomar el de color verde y lo vamos a colocar al lado del color blanco y debajo del azul. Y el color melón lo vamos a colocar sobre el verde, de la misma forma que hicimos con el tono azul. Por supuesto vamos a fijar con un alfiler para que a la hora de trenzarlo no se salgan. Un punto importante es que siempre vamos a empezar por el extremo derecho. En este caso es de color melón y ya lo tengo por encima del verde. Así que ahora lo voy a pasar por debajo del blanco. Continúo por arriba del azul. Y listo, ya tenemos la primera parte hecha. Ahora vamos a tomar el extremo derecho, que es el color verde, lo pasamos por arriba del blanco, por debajo del azul y por último por arriba del color melón. Se va a formar un enredo acá en la parte de abajo, así que lo tienen que ir desenredando. Y volvemos a la trenza. El blanco, mano derecha, pasa por arriba del azul, por debajo del melón y por último por arriba del verde. Ahora vamos con el color azul, lo vamos a pasar por arriba del melón, por debajo del verde y por último por arriba del blanco. Ya hemos llegado al color con el que empezamos y vamos a repetir lo mismo hasta llegar al otro extremo. Otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que el tejido siempre debe estar con la parte derecha hacia adelante. Esta trenza puede ser un poco complicada al inicio si jamás la habías hecho, pero te recomiendo hacerla muy despacio y ver esta parte cuantas veces sea posible hasta que lo logres. Una vez haya llegado al otro extremo, ya es hora de coser. Y bueno, aquí yo tengo mi aguja con hilo azul, ya que la base es de color azul. Y lo que voy a hacer es coser primero esta parte para que no se suelte la trenza y luego ir cosiendo por el lado de esta manera, por todo el borde y en cada puntita de la trenza. Hasta llegar al otro extremo. Luego fijamos el extremo con unas puntaditas y me paso al otro lado hasta llegar a donde empezamos a coser. Al llegar al final van a realizar un nudito, cortan el hilo y listo, tienen su diadema lista para usarla. Recuerden que pueden hacerla en el color que más les guste, la tela también puede ser otro tipo de tela, otro color, otra textura. También pueden
en vez de tela colocar cinta, y eso ya queda a su gusto. Espero les haya gustado este tutorial y si es así, déjame un like, comenta y comparte para que este contenido les llegue a muchas más personas. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu visita y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.